Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado acá en la pantalla de América Tucumán. Necesitamos conocer el análisis económico de la situación del país y de lo que ha dejado este paro de la CGT. Estamos en comunicación con nuestro compañero Juan Luis Iriarte. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Cecilio? Saludo a Guille también, a Dani, a todos. Bueno, Juan, contanos un poquito. Primero quiero arrancar así con esto. Paro de la CGT, pérdidas millonarias para el país, para el Estado. Bueno, vamos a hacer dos análisis, el económico y el político. El económico, 1.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares por día de paro en los 150 días que lleva Javier Milei, dos paros totales, 3.600 millones de dólares. Y bueno, ese costo solamente lo generan el 20% de los sindicatos. Bueno, no es el 80%, es el 20% que de manera extorsiva aprieta a la gente y genera este daño económico. 21 millones de personas trabajan en la Argentina, de las cuales el 80%, es decir, 18 millones de personas, están entre las que están en blanco y la gente que trabaja informalmente, ¿sí? A partir de la pandemia del 2020 se tuvo que inventar un trabajo, llamarle Uber Moto, Uber Bici, Uber Auto, pedidos ya, es decir, cualquier tipo de aplicación le ha generado salidas, porque recordemos que el gobierno de Alberto Fernández tuvo la peor administración de la pandemia en el mundo. Casi un año y medio de pandemia y con un Estado totalmente ausente. Entonces, bueno, eso generó un cambio obviamente, en la gente y salió, se vio el estilo, el enfoque emprendedor de la gente, ¿no? Bueno, del punto de vista económico, mucho daño económico. Recordemos que Alberto Fernández, en pandemia completa, cerradas las escuelas, sin que nadie podía hablar, nadie podía, la gente no tenía para vivir, no hubo un paro, caída, inflación del 1000% en 4 años, caída del PBI, casi el 10% el 2020, el 2021 un 5% más, no dijeron nada. Pérdida real del salario de los trabajadores en los últimos 4 años, solamente cobraban el 30% del salario real. Ahí queda claro, no Juan, perdón, te interrumpo, queda claro, ¿no? La animosidad política que hay ante esta situación, ¿no? A ver, porque el Congreso todavía no aprobó ninguna ley que envió el gobierno, están en tratamiento, ya vamos a hablar de eso, y la CGT ya impulsó 2 paros, los llevó adelante, y en el gobierno de Alberto Fernández, es más, algunos hacían campaña para Sergio Massa, ¿no? Para las presidenciales. Bueno, a ver, todo eso, ya entremos en el análisis político. Te doy un dato. Me acaba de llegar hace 40 minutos la investigación de mercado de Management & Co., el último corte del día de imagen de Javier Milei. ¿Sabes cómo le fue? A ver. Post-paro, creció un 7%, arriba del 73% de imagen positiva. Pero esto vos lo reflejaste con la gente. ¿Qué decía la gente en la entrevista que estabas haciendo en la calle? Claro. Estaba indignada. Sí, es decir, la gente ya sabe cómo viene la mano. Y el drama es que los sindicalistas no solo son viejos en la forma de pensar, sino de actuar, y además no son pragmáticos. Ellos le piden pragmatismo al gobierno, y ellos no saben que hace 4 meses, se olvidaron que hace 4 meses Javier Milei ganó por el 57% de los votos, casi el 60% de los votos, y su candidato, que era Sergio Massa y Cristina Kirchner, perdió. Es decir, hay una parte que ellos no terminan de entender. No la aceptan y eso todavía. Es lo que no lo aceptan, y eso la gente lo ve, y por eso Javier Milei crece en las encuestas. En definitiva, flaco favor le hacen a la oposición y un gran favor le hacen a Javier Milei, ¿no? Que lo capitaliza políticamente, ¿no? Juan, y con respecto, ya sacándote un poco de lo que es esta situación económica ante el paro de la CGT, que ya lo has explicado, las pérdidas millonarias, ¿qué pasa con la ley bases, con el tratamiento que se le va a dar en el Senado? ¿Qué impulso puede llegar a tener en la economía esto? Bueno, a ver, los mercados están alerta. Recordemos que la ley base está en el Senado, y sabemos que en el Senado ya el gobierno tiene muy poco expertise, muy poco margen. Personalmente, creo que puede no llegar a salir. Por eso Javier Milei dijo que si salía o no salía, no modificaba su plan económico, que es básicamente lo que él propuso en campaña, que es el ajuste. Y que por eso le está yendo muy bien. Entonces, yo creo que los mercados van de alguna forma a molestarse un poco. Si no sale la ley base en Senado, tiene que volver a diputado y rearmarse hasta que salga de vuelta. Puede haber una subida. Hoy subió el riesgo país 2%, se fue a 1.240, pero recordemos que hace 4 meses estaba en 2.900. En definitiva, el mercado
obviamente no le va a gustar que la ley base no salga, obviamente yo creo que van a castigar, va a caer un poco los bonos, la acción de Argentina, pero en definitiva con el dato de inflación que salga más adelante, yo creo que se va a recuperar eso. Recordemos que Javier Milei ya cerró abril también con superávit fiscal, ¿no? Es decir, el plan económico de Javier Milei es el ajuste. Le guste al que no le guste, el ajuste se está produciendo y la inflación está cediendo. Recordemos que la inflación que estamos viviendo no es de Javier Milei, es de la que se generó el año pasado, los últimos 4 años. Recordemos que ellos dejaron, el año pasado solamente emitieron 15 puntos del PBI, dejaron una inflación plantada, una hiperinflación al 15.000%. El 10 de diciembre que asumió Javier Milei, en realidad de facto fue el 11, porque el 11 fue el primer día hábil, la inflación corría al 15.000% anual. Y hoy, la de Cava dio hace unos días 9,8%, sí. Claro, se estima que decir, si llega a dar por debajo de 10%, es un golazo de media cancha porque la está enfriando a la inflación, algo que no supo hacer el kirchnerismo. Recordemos que Sergio Massa llegó diciendo que la iba a poner a la inflación al 3%, y se fue dejándola al 27%, sí, una locura total. Estamos de acuerdo, si Javier Milei en 4 meses está haciendo el trabajo que el kirchnerismo no hizo en 4 de los 20 años que estuvo, ¿no? Bueno, Juan, muy claro todos los conceptos. Tenemos poco tiempo, hoy tenemos un noticiero cargado con muchas novedades. Algunos puntos que quedaron seguramente para analizar la semana que viene, si te parece, los charlamos. Así será, ¿sí? Me parece fantástico. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, saludos a todo el equipo. Bien, Juan Luis Iriarte, nuestro especialista en economía, yendo a los bifes, como se dice vulgarmente, ¿no? Más claro, imposible, ¿sí? Con mucha información. Lo vamos a tener nuevamente el próximo jueves acá en la pantalla de América Turba.